Hola, soy el chico de la historia. La historia merece ser recordada. Tengo un título en historia y me encanta la historia. Si también te apasiona la historia, este es tu canal. El 15 de enero de 2009, el vuelo 1549 de Estados Unidos Airways, bajo el mando del capitán Chesley Sullenberger, se vio obligado a amerizar en el río Hudson después de una falla en los motores. Esto hizo titulares internacionales y convirtió al capitán Sully en un héroe internacional. Pero el vuelo 1549 de Estados Unidos Airways no fue, de ninguna manera, el primer avión de pasajeros que se vio obligado a amerizar en el océano. Antes de los motores a reacción, esto era más común. En 1956, un avión de pasajeros tuvo que amerizar en circunstancias aún más aterradoras. Y definitivamente es una historia que vale la pena recordar. Y por eso hoy, el chico de la historia recuerda la historia del vuelo 6 de Pan American. El Boeing 377 Stratocruiser inició vuelos comerciales en 1949. Era una aeronave de última generación para su época. Contaba con cabina presurizada, algo inusual en aviones de pasajeros de esa época. Tenía 4 grandes motores radiales Pratt y Whitney de 28 cilindros. Podía configurarse para hasta 85 pasajeros, pero más a menudo se configuraba con literas para dormir. Solo se fabricaron 55 Stratocruisers. La primera aerolínea en comprar el Stratocruiser fue Pan American Airways, y la primera ruta que volaron fue entre Honolulu y San Francisco. Aunque el Stratocruiser se utilizó para volar rutas de larga distancia por todo el mundo, era un avión conocido por su lujo, pero también era caro de operar. El 16 de octubre de 1956, el Boeing 377 Stratocruiser de Pan American, Clipper soberano de los cielos, salió de Honolulu rumbo a San Francisco a las 8:26 p.m. Con un tiempo de vuelo estimado de 8 horas y 54 minutos. El avión tenía 24 pasajeros y 7 tripulantes y estaba comandado por el capitán Ricardo N. Ogg, un piloto experimentado con más de 13,000 horas de vuelo, acumuladas en más de 20 años de servicio. El avión alcanzó una altitud de crucero de 13,000 pies y viajó durante 4 horas y media sin incidentes, justo cruzando el punto medio o punto de no retorno en la ruta. Fue entonces cuando la tripulación realizó un aumento programado de altitud a 21,000 pies, y fue ahí cuando comenzaron los problemas. Al alcanzar la altitud adecuada, el copiloto bajó la potencia para crucero, pero el motor izquierdo no respondió. En su lugar tuvo una falla del regulador de la hélice que empezó a girar demasiado. Literalmente, el motor estaba funcionando tan rápido que corría el riesgo de destrozarse a sí mismo. La tripulación cortó el aceite al motor, permitiendo que se trabara, pero la hélice seguía girando con el viento y causaba resistencia. Eso significaba que los otros 3 motores tenían que trabajar más para que el avión mantuviera la altitud, y eso provocó que el motor del extremo derecho comenzara a fallar, y también tuvo que ser apagado. A mitad de camino entre San Francisco y Honolulu, la aeronave perdió 2 de sus 4 motores en menos de 10 minutos. El avión se inclinó, despertando a los pasajeros dormidos en sus literas. El avión podía volar con 2 motores, pero a una velocidad mucho menor, y la tripulación se dio cuenta de la crisis. Ya no tenían suficiente combustible a esa velocidad para llegar a San Francisco, ni para regresar a Hawái. En la cabina de pasajeros sonó el altavoz. Era el capitán O.G. Les dijo que podría existir la posibilidad de un amerizaje. Pónganse chalecos salvavidas, abróchense cinturones y retiren objetos punzocortantes de los bolsillos. La tripulación de cabina empezó a hablar con los pasajeros sobre qué hacer en caso de un amerizaje. Los pasajeros estaban aterrados, pero no hubo pánico. La tripulación aérea sabía que los riesgos de amerizar en el océano se incrementaban de noche, cuando el piloto no podía observar el mar ni sus olas. Así que rápidamente idearon el mejor plan que pudieron. La Guardia Costera de los Estados Unidos mantenía un barco patrulla en una estación llamada Punto Noviembre, que estaba a medio camino entre Hawái y California. El barco patrulla tenía como objetivo observar el clima y ayudar en la navegación de aviones y barcos. Y el soberano de los cielos acababa de pasar sobre el barco patrulla cuando empezó a tener problemas con el motor. El barco patrulla en la estación ese día era el guardacostas de Estados Unidos, Pontchartrain, dirigido por W.K. Cale.
AUG informó por radio que el soberano de los cielos regresaría al Pontchartrain para amerizar cerca y ser rescatados. Una vez que rodearon el Pontchartrain, la tripulación estimó tener combustible suficiente para volar hasta el amanecer, aumentando sus posibilidades de un aterrizaje en el agua. Imagina cómo fue para los pasajeros. Sabían que el avión iba a estrellarse, pero ahora tenían que sentarse y dar vueltas en la oscuridad durante 5 horas antes de que eso sucediera. La tripulación revisó instrucciones y obtuvo voluntarios para las balsas salvavidas. En el tren Poncha, idearon el plan para rescatar a los pasajeros. En esos días, la Guardia Costera practicaba regularmente simulacros de amerizaje. La sobrecargo principal del vuelo, Patricia Reynolds, era la jefa de cabina y tenía más de 10 años de experiencia en la aerolínea. Ella recordó que había habido un accidente un año antes con otra aeronave, y en el aterrizaje, la cola se había desprendido. Así que movió a los pasajeros al centro del avión. Había gemelas de 18 meses a bordo con sus padres, y eso era un problema, porque el avión no tenía cinturones de seguridad de su tamaño. Hicieron lo mejor posible. Pusieron a las niñas en el regazo de sus padres y rodearon con almohadas. Al amanecer, el tren Poncha cubrió el océano con espuma para señalar el lugar más seguro de aterrizaje y evitar incendios por combustible. El capitán Ocean Geo bajó el avión, pero casi de inmediato ocurrió lo peor. La ala izquierda chocó con una ola, hizo girar el avión, arrancó la cola y dañó el morro. Uno de los miembros de la tripulación del tren Poncha recordó mirar los restos y pensar que nadie podría sobrevivir a eso. Pero los pasajeros empezaron a salir del fuselaje destrozado e inflaron las balsas del avión. La Guardia Costera fue a rescatarlos. El rescate duró menos de 5 minutos. Los últimos en salir fueron el capitán Ogg y el sobrecargo Reynolds. Milagrosamente, todos los pasajeros y la tripulación estaban a salvo y localizados, con solo heridas menores. Menos de 20 minutos después del amerizaje, el soberano del cielo se hundió bajo las olas. Si hubieran aterrizado de emergencia en otro lugar que no fuera junto a un barco listo para rescatarlos, podría haber sido peor. Los pasajeros llegaron a San Francisco en el tren Poncha. La Marina intentó meterse y enviar un portaaviones por ellos, pero la Guardia Costera no lo permitió. Pan Am agradeció a la tripulación del tren Poncha, obsequiando a cada miembro una botella de buen whisky. Los Stratocruisers en realidad tenían un buen historial de seguridad para su época, pero eventualmente fueron reemplazados por motores a reacción. Los aviones a reacción son más rápidos y confiables. Como muestra el vuelo 1549 de Estados Unidos, Air, aún pueden ocurrir accidentes con motores a reacción. Ambos accidentes son muy distintos. El capitán Sullenberger tuvo poco tiempo para decidir, pero estaba cerca de la civilización. El capitán OG tuvo horas para decidir, pero estaba en medio de la nada. Lo que realmente sucedió en ambos casos es que las tripulaciones de vuelo, que seguramente estaban aterradas pero nunca lo demostraron, mantuvieron la calma en una crisis, y gracias a eso, sus pasajeros sobrevivieron, y eso los convierte, según cualquier definición, en héroes. Héroes que vale la pena recordar. Soy el tipo de la historia, merece ser recordada. Espero que hayas disfrutado esta edición de mi serie 5 minutos de historia. Breves fragmentos de historia olvidada. Si fue así, haz clic en el pulgar arriba a tu izquierda. Si tienes dudas o comentarios, escríbelos en los comentarios y te responderé con gusto. Y si quieres 5 minutos más de historia olvidada, todo lo que tienes que hacer es hacer clic en el botón de suscribirse.